Bueno, el tema que me toca a mí hoy es la recalificación profesional. Pero, ¿qué es la recalificación profesional? La tenemos enunciada en la ley de riesgo, en la 24557, tanto como un objetivo como una prestación de la misma. Miren la importancia que tiene justamente la prestación de recalificación, el doble rol que ocupa en la misma ley o en el sistema de ley de riesgos. Tanto es así que hoy no se, como también decía José, no se aplica como se tendría que aplicar, que también ayudaría mucho, teniendo en cuenta lo que dijo, va a ayudar mucho en cuanto a jornadas, en cuanto a flexibilización, si tenemos presente esta prestación de recalificación. Decíamos que está enunciada como un objetivo, uno de los objetivos de la ley, que es la de impulsar justamente la recalificación profesional con la colocación de los trabajadores damnificados. También la tenemos como una prestación, que es justamente otorgar en el artículo 20 el otorgamiento de la prestación de recalificación profesional. Asimismo, la tenemos enunciada en los tratados internacionales, no me voy a explayar mucho porque también habló José de esto, la tenemos en la recomendación 99, en el convenio 111, en el convenio 159. ¿Pero qué es? No es nada más ni nada menos que un trabajador, el cual fue víctima de un infortunio laboral, por el cual quedó con una secuela incapacitante, por el cual no puede retomar por esa secuela a un puesto de trabajo o al puesto de trabajo que tenía, ostentaba momentos antes de accidentarse, vuelva a trabajar. Nada más ni nada menos que eso. Eso es la prestación de recalificación. Es como el cuco de las ART. A mí las ART me llaman la señora recalificación porque es como que yo voy pidiendo recalificación por el NEA, pero porque realmente para mí es una prestación muy importante desde el lado de la característica que tiene, ¿sí? Nosotros ya tenemos el daño causado, ¿sí? Ya la ART está en deuda, entonces debe reparar brindando prestaciones médicas, paga los sueldos, el pago de la ILT mientras está en rehabilitación, pero cuando se está acercando esa alta médica y los que hacemos riesgo y contenemos a los trabajadores, porque yo realmente quiero mucho a mis clientes y entablo ese vínculo de confianza, cuando ese trabajador que lo único que hizo en toda su vida fue, por ejemplo el caso de mi provincia, tarefiar, tiene que volver a trabajar y se da cuenta que su cuerpo no le responde. ¿Qué vienen a decir? Doctora, yo no vuelvo, o sea, no puedo volver, me voy a quedar sin trabajo, ya no sirvo. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que ayudar desde nuestra parte a decir no. Nosotros vamos a colaborar, hay una prestación de recalificación que tiene la ART la obligación de brindarla para que vos justamente encontremos un lugar donde vos puedas volver a trabajar y sentirte digno. Entonces, por eso justamente decía que tiene en cuenta los aspectos profesionales dañados en ese trabajador. Existe una deuda por parte de la ART, atento a que el daño ya se causó, seguramente o por un incumplimiento en algún deber por parte de la empresa o por una falta por parte de la ART en alguna inspección. Se debe readaptar. La OIT utiliza el término inválido, a mí no me gusta mucho quizá ese término, pero bueno, así lo utiliza, es la readaptación de inválidos, el recupero de la capacidad perdida, ¿mediante qué? Si perdió una parte de una capacidad física, bueno, brindar, digamos, otra aptitud que puede ser intelectual mediante el otorgamiento de un curso de capacitación para que ese trabajador trate de recuperar algo de lo que perdió. Y así el retornar a la calificación profesional que se detentaba momentos antes del accidente. Bueno, lo que hablábamos hoy es una prestación que muy poco realmente se utiliza, pero yo creo que es más que nada por un desconocimiento hasta de la misma gente de la ART, muchas veces no sabe cómo aplicárselo. Y de las 578 miré, porque ayer eran 577 y antes en el break miré, hoy tenemos 578 resoluciones, leyes, decretos que reforman la ley, la 24557. Bueno, sí, la inflación de riesgo, bueno, de las 578 leyes,
decretos, resoluciones que tenemos dentro del sistema, solo 2 se ocupan de la recalificación profesional. Que imagínense inclusive lo antiguas que son, ya tienen 20 años. La 216 del año 2003 y la resolución 1300 del año 2004, que justamente la conceptualiza en la resolución 216, donde dice que es la restitución a la vida laboral activa. Miren qué sentido lo que quería el legislador. Restitución a la vida laboral activa, ejercida en relación de dependencia o independientemente. Ahí hay una diferencia muy grande entre resolución y resolución, un cambio que es el que en su momento era, bueno, brindémosle de una herramienta para que salga a la vía laboral, pero como que salga a la vía laboral, o sea, no que vuelva a la empresa donde se lastimó un momento antes del accidente. Ese fue el cambio justamente de paradigma que hubo con la resolución 1300. Ya ahí, en la 1300, cambia el proceso y justamente incluye el análisis ocupacional. O sea, ¿qué quiere decir eso en la práctica? La recalificación consta de etapas donde se evalúa donde las secuelas incapacitantes que tiene ese trabajador, los puestos idóneos que pueden realizar dentro de la empresa donde trabajaba un momento antes de accidentarse. Hay una entrevista entre el damnificado, el terapista ocupacional por parte de la ART, la empresa, para que justamente se llegue a un acuerdo, se firme un acta de compromiso y él pueda volver a un nuevo puesto laboral dentro de la empresa, no quedarse sin trabajo, porque eso, el miedo de la recalificación o el desconocimiento, y muchas veces hago mea culpa nuestro, es que no pido recalificación porque siempre los echan. No, justamente lo contrario. Justamente la prestación de recalificación tiene el sentido contrario, es que vuelva, que se haga un análisis ocupacional y que vuelva calificado. Mediante, bueno, después el tema de la última resolución, que fue la recientemente 4 años, a diferencia de las otras que tienen ya 20 años, que habla que en caso de que no exista un puesto idóneo de ese trabajador en la misma empresa donde trabajaba, por lo general pasa en las empresas chicas, donde a veces capaz un supermercado de 4 o 5, un negocio, una tienda más que nada de un barrio que tiene 4 o 5 empleados, que no tenga un puesto para que vuelva ese trabajador accidentado, ahí se lee como la última ratio de la resolución es la entrega de las herramientas, que hoy hablaba justamente José, que es a los fines de que pueda crear un microemprendimiento. A ver, no es que le montan un supermercado, sino que se le entregan unas herramientas por un valor que hoy ostenta los 400.944 pesos. Le compran una heladera, una balanza y le dicen anda a poner una carnicería. O sea, es el caso típico. Yo siempre digo que yo le hincho mucho a mi cliente a ver qué puede hacer que realmente use ese dinero, que no es mucho, pero quizás una persona, digamos, que no tiene no va a tener otro ingreso, que realmente exprima y le digo a ver qué puede hacer, Y hubo un tiempo donde uno fue muy vivo, que me dijo que él iba a poner pollo al espiedo, que quería el aparato que hace el pollo al espiedo. Y yo le decía, ¿por qué? Y porque todos los sábados, todos los de mi barrio le compran al de la esquina, que encima yo no le quiero mucho, entonces yo le voy a poner en la otra esquina un pollo al espiedo y le voy a incorporar unas ensaladas. Y la verdad que me pareció una buena herramienta, o sea, y él todos los sábados hacía su pollo al espiedo que le servía para subsistir toda la semana. No es más que eso el microemprendimiento no es que le tendrían que brindar quizá un curso de cocina, porque eso es lo que dice la ley, para capacitarlo y que quizá tenga un poquito más de aspiraciones que vender en la vía pública el pollo al espiedo. Pero vamos ahí a mi idiosincrasia, a la provincia de Misiones, a mi tarefero. Vamos a ponerle nombre, Luis. Bueno, Luis seguramente... A ver, ese Luis que ustedes ven parece una persona, un adulto, no debe tener más de 35 años. Realmente, usted también tiene una realidad, tiene una provincia muy productiva. Ese trabajador seguramente desde los 13, 12 años lo único que hace es tarefiar,
o sea, plantar, cosechar hojas de yerba mate. No habrá terminado la secundaria ni la primaria con suerte, porque justamente estos trabajadores lo hacen a destajo. ¿Qué quiere decir? Que ganan por la cantidad de kilos que siembran en el día. Entonces están todo el día en el campamento, toda su familia, porque también está la olla popular de que seguramente el dueño de ese campo tiene el supermercado, entonces le da el vale para que vaya y saquen algo de provista y puedan alimentarse dentro de ahí, del campo que se arma. Y ese Luis que se lastime, por eso yo pongo ahí baremo versus recalificación, porque muchas veces la creencia es que la recalificación es para las personas que tienen grandes incapacidades, y no es así. O sea, no va de la mano la incapacidad con el baremo. Le pongo el ejemplo de Luis que tenga una fractura de platillo tibial, que es justamente el hueso, el cartílago que sostiene toda la rodilla. Ese trabajador con fractura de platillo tibial nunca más va a volver a trabajar en el campo. ¿Por qué? Le va a decir la recalificadora, tenés que trabajar en un piso llano, no vas a poder encargar la ponchada, que es la bolsa de yerba, o sea, peso sobre tu lomo, no vas a poder trabajar más de 6 horas a pie. Entonces, y para el baremo, la fractura de platillo tibial va de 15 a 20% de incapacidad, más factores de ponderación. Entonces, por eso es donde yo le digo que hay que evaluar caso por caso a ver qué le corresponde, dónde o cuándo corresponde recalificación, en qué caso específico. No tiene, porque lo que tiene la recalificación en cuenta como prestación es el aspecto profesional justamente de ese trabajador. Y nuestro baremo, que también fue criticado hoy, no tiene en cuenta el nivel de educación de la persona, bueno, el factor edad, pero que tampoco es muy, en este caso puntual, Luis es un hombre joven, pero está muy desgastado por la misma actividad que hace, entonces realmente el baremo con la recalificación no van de la mano. Y el baremo justamente lo que determina es tarifado una incapacidad. ¿Cuál es el caso? ¿Qué pasa con la prestación de recalificación? Muchas veces el colega no sabe cómo pedir. O sea, si ya el médico auditor de la RT no solicita un alta con recalificación, muchas veces no se sabe cómo tramitar. Entonces ahí es donde, en mi caso puntual, yo también trato de ser lo más innovadora posible dentro de mi provincia. Así me ha ido muy bien y también me ha ido muy mal, y bueno, vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar. Siempre en pos del beneficio y buena fe, buscando siempre más beneficios o más derechos o más tutela para mis trabajadores. Y la prestación de recalificación se puede plantear o dentro del ámbito de las comisiones médicas, si bien ustedes no tienen provincia adherida, pero sí el trámite es el mismo de la 298 con la que están ustedes hoy actualmente, la 26, ¿tiene la 26773? Tampoco. O sea, están con la 24557 y bueno, y los decretos. Tienen pero igualmente tienen habilitado el trámite de divergencia en las prestaciones. El trámite de las divergencias en las prestaciones es justamente cuando la RT no brinda una de las prestaciones que está enunciado en la ley de riesgo. Por lo general, se da mucho el caso en que el trabajador tiene desgarro del menisco y lo que nosotros solicitamos, no sé, le están dando kinesiología y lo que nosotros queremos es una cirugía, o lo que está pidiendo el médico es una cirugía. Entonces ahí se suele hacer el trámite de divergencia en las prestaciones o una divergencia en el alta si le dieron el alta. Pero también ahí se puede plantear la prestación de recalificación en el ámbito de las comisiones médicas. Y si no, que es lo que a mí más me gusta, nosotros en la provincia también, esto varía mucho de provincia a provincia, nosotros tenemos un código bastante moderno y tenemos muchas tutelas diferenciadas en nuestro código, y una de esas yo planteo por resolución judicial como una tutela anticipada, solicito la prestación de recalificación. Que la prestación de recalificación también muchas veces va de la mano con el otorgamiento de alguna otra prestación en especie que está faltando.
o que no está brindada en su totalidad por la RT, y bueno, solamente hoy le pongo, después terminamos. Él es Ataide. Ataide trabajaba en una cooperativa en Misiones, quedó prendido su zapato en una máquina, tuvo 48 fracturas en todo el cuerpo y entre eso, bueno, amputado. Ataides, yo tuve 8 tutelas solicitadas en Ataides, pidiendo varias prestaciones. Primero era porque primero era porque no le operaban y se le estaba infectando la pierna. Después era porque le terminaban amputando la pierna y no le daban el colchón con la cama ortopédica. Cuando le dieron el colchón con la cama ortopédica no le daban la silla de rueda. Y bueno, yo siempre digo, cuando el caso está emputecido y la RT está ahí, es como que todo cuesta y cuesta y cuesta. Bueno, un caso de Ataide con 8 tutelas diferenciadas. El tema es que ¿qué es lo importante, la conclusión en cuanto a la prestación de recalificación? Primero, es que nosotros debemos justamente, y es lo que se habla, todo lo que se está debatiendo hoy en esta mesa específicamente, es la dignificación de ese trabajador. Es que ese trabajador se sienta a gusto con lo que hace, que disfrute el trabajar. Yo disfruto lo que yo hago y ojalá todos mis clientes y mis trabajadores disfruten ir a trabajar en un ambiente sin violencia, en un ambiente pagado, siendo con un pago de remuneración acorde a sus tareas. Y bueno, y justamente la prestación de recalificación busca una tarea idónea para ese trabajador accidentado. Que ese trabajador accidentado muchas veces, diría el doctor Miguel Massa, sufre el flagelo de la revictimización. Es despedido después de haber sufrido un accidente. Y él habla mucho, el doctor Massa y el doctor Toselli son de los profesores que casi siempre hablan mucho también de la prestación de recalificación. ¿Qué busca? Busca justamente la adecuación de un medio laboral y esa capacitación que ante esa deuda por parte de la RT, ese trabajador recupere un poquito de lo que perdió y vuelva con una nueva aptitud a trabajar, donde debe existir una buena fe entre el trabajador, el recalificador y la empresa. Y acá vamos con el otro tema, que es una cuestión de despidos discriminatorios y bueno, y nulidad de despido por cuestiones de salud. ¿Qué es lo que pasa? Por lo general, si se plantea mal la prestación, es lo que decíamos, el miedo a que sea despedido. Bueno, ahí es donde nosotros justamente tenemos que sacarnos ese fantasma y solicitar la prestación, pero con la debida reubicación. O sea, que se haga la evaluación como corresponde para que vuelva ese trabajador a un medio idóneo a su nueva capacidad laboral, que se sienta apto, porque no nos sirve de nada que haya un acuerdo entre la RT, la empresa y el trabajador y lo despidan a los 15 días. Bueno, eso es un despido discriminatorio. Porque si bien existe realmente lagunas muy grandes entre la ley de riesgo del trabajo y la ley de contrato de trabajo en este tema específico. Porque la verdad, y esto lo que menos hago es defender la empresa, pero soy realista, que la empresa no participa en absolutamente nada en el proceso de recuperación de ese trabajador. O sea, el trabajador se accidenta y la empresa lo único que hace es denunciar el siniestro. Ya inclusive ni el sueldo muchas veces, porque ya firma el mismo contrato con la aseguradora, ya pactan que le pague de forma directa el sueldo y otras veces no, le depositan el sueldo y después la RT le devuelve. Pero la empresa no tiene acceso a la historia clínica del trabajador, no sabe de antemano cuál es la posible secuela que le va a quedar a ese trabajador, no forma parte del proceso ante comisiones médicas, ni en las provincias adheridas menos. O sea, nos agregaron a nosotros los abogados como parte necesaria, si bien no estamos muy de acuerdo, pero bueno, es lo que hoy tenemos por lo menos en nuestras provincias. Pero la empresa no forma parte. Entonces, encima le cae una notificación de la RT diciendo tenés que recalificar. ¿Qué es esto? O sea, no tienen idea. O sea, de lo que es la recalificación. Entonces muchas veces firman ese acta de compromiso y el trabajador vuelve
y a los 15 días lo despiden. Bueno, eso es un despido discriminatorio. Yo ya tengo fallo en mi provincia que consideran que es un despido discriminatorio, como también es una desvinculación de manera discriminatoria el hecho de que justamente digan que no hay trabajo y que lo indemnizan con el 247 teniendo en cuenta el 212, cuando en realidad el 212 no, y es una de las lagunas que existe en este caso justamente ante esta situación, porque el 212 está en el título de enfermedades no inculpables, accidentes de enfermedades no inculpables, pero como no tenemos otra salida, o la empresa tampoco tiene otra salida, directamente, termina el vínculo pagando un 247. Eso es un despido discriminatorio. Y ahí es donde yo he planteado, mediante también trámites sumarísimos, en realidad planteé como una tutela diferenciada, pero después me dio lugar, me pidió, digamos, la readecuación del trámite y me lo hizo como un sumarísimo en la Cámara de Misiones en cuanto a la nulidad del despido por cuestiones de salud. O sea, lo consideró discriminatorio, lo reincorporaron al trabajador, nosotros pedimos la reincorporación de ese trabajador y lo reincorporaron. O sea que existen, nosotros tenemos herramientas como abogado para proteger un poco lo que dijo José hoy también, a ver si nosotros queremos ir un poquito más allá, si nosotros no solamente queremos que ese trabajador cobre su indemnización, sino que queremos un poquito más de ese trabajador, tenemos las herramientas, nosotros tenemos buenos jueces, existen los buenos y los malos como en todo, pero realmente creo que si somos inteligentes, si sabemos, la miro a Eleonora porque sé que es un excelente juez, en representación ojalá todos sean como Eleonora, pero realmente si nosotros planteamos y es coherente lo que nosotros planteamos, tenemos respuesta, por lo menos yo en mi provincia estoy teniendo respuesta por parte de la justicia. Bueno, ahí justamente si es recomendable o no acudir al otorgamiento de la prestación, es un poquito lo que hablábamos, a veces más el miedo que se tiene a la desvinculación, pero en realidad no se ve el poder que nosotros tenemos, porque si bien no se habla de una obligatoriedad, existe una presunción por parte de que la empresa puede reubicar a ese trabajador, y eso opera a nuestro favor, ¿sí? También vamos a ser realistas, no es lo mismo un supermercado grande que una despensa de barrio, pero nosotros también ahí opera nuestra buena fe y en lo que nosotros queremos plantear al momento, de presentar una acción judicial. Otro caso que se ve es el tema de la gran invalidez, si opera la prestación o no, y ahí vuelvo a la foto anterior, vuelvo a Ataíde. Ataíde, un chico que habrá terminado la primaria, pero él quería seguir trabajando y la comisión médica me determinó 91% de incapacidad, pero él no quería la extinción del vínculo porque él decía que él podía seguir trabajando, no por supuesto en esa máquina, pero hoy en día él dirige a sus compañeros. O sea, Ataíde dirige la máquina que dice, la máquina que me comió la pierna, él habla así, esta máquina que me comió la pierna, por supuesto que estamos hablando de un proceso psiquiátrico y psicológico y un acompañamiento de 2 años, Ataíde tiene 34 años, o sea, de aceptar que perdió esa pierna y hoy poder capacitar a que sus compañeros no quede la pierna de sus compañeros ahí. Entonces, creo que lo más importante, y ya para ir cerrando, y creo que es mi rol, y esto viene un poco de la colegiatura, yo amo la colegiatura, me enseñó, estuve mucho tiempo en el colegio de mi provincia, creo que nosotros los abogados tenemos que unirnos en pos de ser esos verdaderos abogados de confianza, de esos trabajadores que acuden con todos los miedos e inseguridades. Yo recuerdo mucho el caso de un cliente que él tenía 53 años, le faltaba 3 años para despedirse, para jubilarse de transportista, y él 1 año estuvo despedido sin que la familia sepa. Él se ponía el uniforme y salía a changuear, y la familia no sabía que él no estaba más en la empresa, porque decía que le daba vergüenza contarle a su hijo, que encima su hija se recibió hace poquito abogada, contarle a su hija que se había quedado sin trabajo. Bueno, hoy así está Cristian. Desde el lunes corre. Muchas gracias.
porque hablar de los principios del derecho del trabajo, felizmente hay muchos estudiantes que vemos que por allí va a tener una buena recepción esto de los principios del derecho del trabajo, porque para la mayoría de los abogados consagrados que aquí veo, hablar de los principios del trabajo tal vez no ofrece mayores dificultades. Pero yo he usado este tema para tratar de hacer un puente con esto que defino como, o como quiero llamarlo, la nueva holística, el entendimiento holístico universal. Y porque creo que en esta etapa que empezamos a vivir en nuestra humanidad, en nuestro planeta, en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, es más que necesario e imprescindible empezar a tener una mirada holística de lo que del mundo en donde estamos interactuando, ¿sí? Por eso lo pongo, es un nuevo y esperanzador paradigma, ¿sí? Voy a empezar con el análisis y vamos a ir a buscar algunas definiciones de los principios, no del derecho de trabajo, de la palabra principios, ¿sí? O del término los principios. Entonces vamos a encontrar en distintas publicaciones que, bueno, como inclusive la Real Academia Española, que los principios son base, origen, razón fundamental sobre el cual se procede discurriendo en cualquier materia. Otra definición, axiomas que plasman una determinada valoración de justicia, constituida por doctrina o aforismo que gozan de general y constante aceptación. Otra definición, los principios son el conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de la organización. Son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos, ¿sí? Esas son algunas definiciones de los principios, ¿sí? Ahora vamos a ir avanzando y vamos a ver, vamos a meternos en lo que es en el derecho del trabajo propiamente dicho, ¿sí? Estas reglas, estas normas, estos principios que son base fundamental del derecho del trabajo, que muchas veces ustedes se acuerdan que nosotros al Congreso, a este Congreso lo llamamos en las tres ediciones anteriores, Derecho Nacional, Congreso Nacional del Derecho de los Trabajadores. ¿Recuerdan? Bueno, este año no, porque hemos querido que no haya ningún tipo de malentendido respecto a que, como decía Iriro recién, no estamos ni en contra de uno ni en contra del otro. Estamos a favor de lo que nosotros creemos que es el protectorado laboral y de manera irrestricta. Y lo decimos, entonces, para que no haya confusiones o para que no se preste a ninguna interpretación rara, ¿sí? Lo decimos, hay quienes se pueden sentir heridos, porque nosotros decimos que este derecho es para los trabajadores. El otro derecho es el derecho, o del otro lado, es el derecho empresarial. Lo hemos discutido mucho aquí en esta sociedad de abogados, en nuestra sociedad en La Rioja. Esos principios los vamos a repasar, está el principio protectorio, después ya lo vamos a ver uno por uno. El principio de progresividad, el de irrenunciabilidad, el de la continuidad del contrato del trabajo, el principio de la primacía de la realidad, tan importante, el principio de la buena fe, el principio de la no discriminación, el principio de gratuidad. Estos principios son los que definimos y que están en donde, en el cuerpo normativo de la ley de contrato de trabajo. También están en los convenios de OIT y también están en el protocolo de San Salvador, y bueno, en las normas internacionales, ¿sí? Bien, todos estos principios nos hablan o definen una manera determinada en donde el derecho del trabajo es como el Windows, donde el derecho de trabajo debe circular, es la ventana, donde el derecho del trabajo debemos interpretarlo, ¿sí? Ahora, dicho esto, vamos a ver qué significa holístico, ¿sí? Porque hasta yo estuve confundido un tiempo con la palabra holístico, creí que y después vi que era otra cosa. Entonces, ahora sé que es holístico. Entonces, es importante que vamos viendo estas definiciones, por lo que quiero plantear, ¿no es cierto?
Holístico significa que pertenece o se refiere al holismo, una doctrina que promueve la concepción de cada realidad analizada como un todo, ¿sí? Se analizan las distintas partes que conforman ese todo, ¿sí? El holos, a ver si el holismo es el nombre general para todo lo holístico, es una posición metodológica y de pensamiento que plantea el abordaje de los sistemas de cualquier índole social, físico, biológico, mentales, espirituales y dice nuevas propiedades desde una perspectiva total, ¿sí? No vamos a confundir esto con globalización. La globalización es otra cosa. La globalización es este fenómeno cuando que despiden o se cae una muralla en China y se despide un trabajador en el parque industrial de La Rioja. Esa es la globalización, ¿sí? Bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a analizarlo desde otro punto de vista. Se trata de una visión de conjunto de las cosas que prefiere considerar al sistema como un todo integrado global. Vuelvo a global, pero no globalización, ¿sí? En el sentido que ha sido difundido. La máxima o el mayor principio o axioma del holismo es considerar a toda la humanidad como uno solo. Habrán escuchado ustedes a mucha gente, a muchos maestros, se han tenido la oportunidad de escuchar a maestros de difusión holística o de difusión espiritual decir, todos somos uno. Y emplear el ejemplo de que hagamos de cuenta que somos el océano y cada uno de nosotros es una gota de ese océano. El océano tiene distintas formas de estar en el ambiente, de estar en el mundo. Al medio es más profundo, a las orillas llega a una playa, hay lugares donde se levantan olas, hay momentos en donde el viento lo va a tornar violento, turbulento, bueno, pero todo es el universo, todo es el mar, todo es, y nosotros somos eso, todos somos uno. Siempre decimos, o siempre digo, que cuando, y que tenemos que tomar esta máxima y aprender, ¿no? De que en la medida de que yo me comporto mal contigo, vos no te vas a portar mal conmigo a lo mejor, pero va a venir alguien que sí se comporte mal conmigo. Algunos lo llaman karma, lo pueden llamar de distintas maneras. Pero si yo insulto a alguien hoy, conociendo que estoy obrando mal, seguramente alguien vendrá por otro lado o lo recibiré de esa misma persona y esa persona me devolverá ese favor, por llamarlo así. Entonces tenemos que tomar conciencia que en este mundo todos somos uno. Por eso decía que iba a usar este tema del derecho del trabajo. Algunos que estuvieron en Carlos Paz ya tuvieron la oportunidad de escuchar esto, en Salta también, que yo hice una introducción de estos temas con otros. Uno fue el tema que habló hoy Gerardo, de nuestro derecho riojano, y en Salta me parece que fue con un tema de derecho colectivo donde traté de introducir estas consideraciones, estos temas, ¿sí? ¿Cómo se aplica el holismo en la vida diaria? Porque también esto que yo les voy marcando de la experiencia o de lo que voy conociendo, también tiene otras formas u otros puntos de vista. La visión holística del ser humano nos permite comprender que para llegar a la trascendencia del ser, y me voy metiendo más profundo, la trascendencia del ser, es necesario desarrollarnos en todas nuestras facetas. Si no estamos rengos, si no nos desarrollamos como seres humanos en el conjunto, estamos rengos, ¿sí? ¿Vieron cuando hay profesores, juristas que hablan de la ignorancia de los laboralistas porque solo conocen el derecho del trabajo y poco de las otras normas? Bueno, a veces pasa eso, ¿no?
Nosotros nos vemos a diarios incentivados a estudiar y a vincular nuestra materia, especialmente con el derecho civil, ¿no? Pero yo por ahí lo veo a mi hijo que viene y habla, a él le hace algunos temas de derecho penal y parece que me hablan en chino básico. Bueno, esto nos pasa en líneas generales, nos pasa cuando empezamos a desarrollar nuestra vida y le ponemos particular énfasis en lo que estamos haciendo en una dirección y nos olvidamos de desarrollar el resto de nuestras posibilidades como ser humano, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos entonces? Generalmente contemplamos o practicamos algunos de estos aspectos, pero no todos los que permitirán llegar al holos para poder trascender, porque holos significa todo. El holos es el todo, ¿no? Por eso holística u holismo. Le debemos muchas horas. ¿A quién? A la espiritualidad le debemos muchas horas. En esta faceta que tenemos, que estamos en deuda, uno de los puntos que debemos es la espiritualidad. ¿Y por qué hablo de la espiritualidad y no de otros aspectos que también tenemos en deuda? Porque eso será motivo de la revisión de cada uno. Pero la mayoría, no todos, estamos en deuda con los principios holísticos que tienen que ver o que están encerrados dentro de lo que es la espiritualidad. ¿De qué espiritualidad hablo, no? Porque muchos me dijeron, no, lo que pasa es que tu experiencia, tuviste este grave, casi te morí como 5 veces, entonces ahora eso, del Buda al lado. No, no es así. Yo hablo de una espiritualidad práctica, ¿sí? Que es cierto que casi me cambio de barrio en varias oportunidades, y que ustedes rezaron mucho por mí, porque también lo vi a eso. Bueno, aguántense por rezar, hoy yo estoy hablando de eso acá, se la aguantan. Entonces, nos debemos también la búsqueda de nuestro yo superior. Cuando decimos nuestro yo superior, vamos a hablar específicamente de nuestro ser. Hay quien entiende que es el Dios que está en nosotros. Yo soy partidario de decir que yo soy Dios. Yo sé que alguno que me dirá sos un hereje, pero no importa. Lo dice el mismo Cristo en los Evangelios, cuando dice, ante una pregunta de los discípulos, él le responde, ustedes son Dios, pero no se lo creen. Porque si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirían al árbol, sal de allí y plántate en el medio del océano, y el árbol les haría caso. Bien, pero no me quiero, tampoco tiene que ver con la religión. Porque yo tampoco creo en la religión, no tengo ninguna religión. Fui cristiano apostólico romano alguna vez, bautizado por allí, pero hoy soy un libre pensador en estos temas. Y Jesús, que fue una gran compañía en mis momentos de mayor debilidad y dolor, es el maestro ascendido al que yo ascribo. Y cada uno tendrá, por supuesto, su maestro ascendido o no. Entonces, aquel que conecta con la fuente divina, ese tenemos que buscar, el que nos va a permitir trascender. Porque a veces creemos que somos venidos a ser abogados, o a ser juristas, o a ser papá, mamá, a ser oradores, escritores de libros, panaderos, carniceros. No, eso no vinimos a hacer. También lo vinimos a hacer en la función que también dice Cristo, sean de este mundo, y eso es ser de este mundo. Yo soy de este mundo. Estudio, soy abogado, me dedico a las tareas jurídicas, me dedico a dar conferencias, me dedico a escribir, estoy escribiendo un libro, pero también me dedico a estudiar todos estos temas y a tratar de ayudar a las personas que tienen una necesidad espiritual distinta, y que con todas estas terapéuticas que hoy practico, y que es necesario poder hacerlo para tratar de ayudar. Y tal vez es muy pretencioso de mi parte y aún no se me pueda entender del todo, pero que podamos despertar en este mundo. Porque como lo dijo Cristo, sean de este mundo, pero no le pertenezcan, ¿sí? Entonces, volvemos
acá a los principios del derecho del trabajo, y acá lo vamos a analizar, ¿no es cierto? Y acá vemos que el principio protectorio. El principio protectorio, nosotros sabemos que en el derecho de trabajo todos el trabajador históricamente ha sostenido una lucha que ha sido individual primero, colectiva después, en donde ha dejado la vida, girones de su vida, a lo largo de la lucha por obtener los derechos que hoy tenemos plasmados de alguna manera y de que los colegas han relatado, y esto sin querer faltarle el respeto, casi como un lamento tanguero, que son los derechos que nos vienen a quitar, son los derechos que se ven amenazados y que se vieron tan amenazados en gobiernos anteriores, o en actuales gobiernos cuando hay normas que no se pueden modificar, o no se modifican aún sabiendo que están mal, ¿sí? Porque si nosotros ponemos a hablar de la ley de riesgo de trabajo que tiene el récord Guinness de declaración de inconstitucionalidad, no podemos hablar que sea una ley que sea correcta para los trabajadores. Hace tiempo que deberíamos habernos sentado a tratar de ver qué solución le vamos a dar al problema de los trabajadores, porque poner en las manos de una aseguradora el bien social, que es la salud del trabajador, a mí me parece que de ninguna manera deberíamos ya estar permitiendo eso. Como pueden ver, el tener una mirada holística de los temas no quiere que uno se vaya a convertir en un ser desprovisto de crítica o sin una posición ideológica. No, para nada. Pero hay que saber plantearla desde el punto de vista y desde el lugar donde hay que plantearla para que sea modificada. En primer lugar, la aceptación. Porque en la medida que yo acepto que tengo enfrente un determinado problema, es el primer paso para darle un principio de solución a esos temas. La aceptación, en primer lugar. Como decía aquí mi amiga Valeria, ¿sí? Cuando con emoción presentó su última filmina. ¿Qué es lo que fue eso? Aceptar que está frente a un sistema con el que muchas veces te pegan trompadas como abogado, pero que la recibe fundamentalmente, ¿quién? El trabajador. Y llegar con la alegría, más alegría, entre paréntesis, ¿no? De ver que un trabajador consigue una prótesis que es elemental para poder continuar su vida, es un camino de lucha que se hace a partir del conocimiento de lo que efectivamente son o significan los principios del derecho del trabajo. Principios del derecho del trabajo que debemos incorporar con todo el fundamento que trae, con los que han sido creados. Por ahí me trago también, no me sale. Bien, entonces el trabajador presentado como el eslabón más débil de la cadena, como la persona que siempre está, a mí me gusta decir que es hiposuficiente. Muchos me dicen, es hiposuficiente negocial. No solo es hiposuficiente negocial, también es hiposuficiente en muchos aspectos de la relación laboral, donde tiene que soportar las condiciones de labor, que a veces son malísimas, pésimas. Acá en La Rioja nosotros vivimos que cada vez que va la Secretaría de Trabajo a hacer ahí está Mari que no me deja mentir, que van tratando de llegar a un campo para ver cómo viven los trabajadores, claro, y te presentan las oficinas, la pequeña instalación donde están los trabajadores durmiendo, y sabes que hay 2.000 trabajadores, ahí ¿por qué tenés para 500 o para 300? Y porque el resto los meten en un colectivo y se los llevan al fondo del campo y los tienen 2 días tirados para que la Secretaría de Trabajo o el Ministerio de Trabajo no los pueda ver. Eso ocurre hoy en La Rioja y ocurre en el NOA. Es una realidad con la que tenemos que pelear, es una realidad a la que le tenemos que dar, permanentemente le estamos dando batalla, siempre debemos hacerlo a partir de la aceptación, ¿sí? No me quiero las reglas de oro,
de este protectorio laboral, ¿no? El indubio pro operario, ¿sí? Que significa que ante la duda respecto a cómo debe interpretarse una ley, una norma, un contrato o una determinada situación, siempre debe estarse para lo que resulte más favorable para el trabajador. La regla de la norma más favorable ante la concurrencia de dos normas similares para una situación donde se encuentra el trabajador, obviamente para estar la más favorable para el trabajador, que muchas veces a los jueces de aquí de La Rioja debemos explicarle que existe esta norma y por años se lo hemos explicado, por ejemplo, los jueces del Superior Tribunal de Justicia, hasta que hemos podido hacer que comprendan que la actualización de los montos demandados, del capital demandado, era necesario hacerlo a partir de una justa compensación para el trabajador en cuanto a intereses, porque te ponían que no se puede indexar, que no se puede actualizar, que se van a ir las empresas, eso que hablaba Irilo también, no, que se nos van a ir las empresas de acá, que es muy caro para nosotros, hay que cuidar las empresas, si se van las empresas no tenemos trabajo, y el trabajador ¿para cuándo? ¿Sí? La condición más beneficiosa también supone la existencia de una situación fáctica, concreta y previamente reconocida, que determina que ella debe ser respetada siempre y cuando sea más favorable al trabajador en comparación con la nueva que habría de aplicársele, y agrego nunca menos. El principio de progresividad prohíbe el retroceso, atento a esto, prohíbe el retroceso, que también lo hablaba Irilo, y se lo escuché a David, cuando decían, prohíbe el retroceso en el nivel de protección normativo alcanzado en favor de los trabajadores y por el contrario promueve su paulatino y unilateral mejoramiento. ¿Ustedes creen que después del panorama que nos leyó Irilo, que nos comentó Irilo, hoy podemos tener esperanza de un paulatino mejoramiento? Lo que hay que hacer es mandarlos a leer la Constitución a esta gente que quiere proponer todas estas normas y todas estas reformas que son en detrimento del derecho del trabajo, en detrimento de la dignidad del trabajador, básicamente. El principio de indemnidad, que supone que la integridad física o bienes de un trabajador no deben sufrir un perjuicio como consecuencia que te contraiga una relación laboral. Y que en caso de que ello suceda, como en el caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el empleador o su aseguradora debe hacerse cargo de reparar el daño causado. Miren lo que estamos hablando y lo que estamos legislando, lo que estamos poniendo en estos principios. A esta altura del siglo XXI. Este principio defiende y promueve la utilización, hablo de continuidad laboral, que defiende y promueve la utilización del contrato de trabajo, la duración permanente y continua, frente a otras formas que son creadas de manera permanente para tratar de achicar el contrato de trabajo, o no reconocerlo, o interpretar el periodo de prueba como si fuera un contrato distinto y único. Y una serie de historias respecto a la forma de violar estos principios por los que tenemos que seguir peleando. Y digo esto y hablo del principio de la irrenunciabilidad también. Irrenunciabilidad, lo digo bien, impide que el trabajador pueda actuar en su propio perjuicio. Para eso el Estado genera y crea las normas en donde el Estado se va a subrogar en la voluntad del trabajador en ciertos aspectos para crear lo que son los mínimos inderogables. También el principio de la primacía de la realidad. Muy rápido porque quiero llegar al puente que une estos dos temas. Establece la prevalencia de los aspectos prácticos, materiales propios de una relación laboral por encima de los jurídicos y formales, ¿no es cierto? Garantiza, por ejemplo, que en caso de tener que demostrar que un empleador incurrió en el incumplimiento de sus obligaciones, el caso se dirima en base a datos objetivos, la verdad real, ¿no es cierto?, de la realidad, y no únicamente en función de lo que acordó legalmente en su contrato o con su empleador. El principio de gratuidad finalmente establece el acceso irrestricto y gratuito
a la justicia laboral. Por tal... Ay, ¿cómo estás hoy? Bueno, por tal principio, un trabajador debe poder iniciar un juicio laboral y acceder al asesoramiento de un estudio de abogados laborales sin tener que asumir ningún costo, ya que la jurisprudencia considera que tal proceso se encuentra en condiciones de desigualdad y a veces hay lugares en donde se establecen ciertos impuestos y ciertos bonos que dicen no, son impuestos al abogado para que el abogado pueda litigar. Nosotros tenemos un sistema así, en donde tenemos que pagar para poder litigar los abogados. Pagamos para poder litigar representando a quien viene a buscarnos. No debería pasar eso, no debería estar. Y acá describo algunas obligaciones que no voy a leer, pero que voy a mencionar algunas, como es, insisto, estamos en el siglo XXI. Y establecido, abonar el sueldo al trabajador en tiempo y forma como obligación para el empleador, adoptar las medidas de seguridad, tener un trato cordial e igualitario con sus empleados, garantizar a sus trabajadores el empleo en forma permanente. Apa, qué rápido, ¿tanto hablé? ¿Tanto tiempo? Hágame precio, que yo soy el benemérito. Bueno, entonces, y ahí he tomado de cada principio esta serie de palabras: progresividad, prohibición de retroceso, base, origen, fundamental, conjunto de valores, creencias, soporte, hiposuficiencia negocial, el trabajador no tiene poder de elección en cuanto al puesto que desea, la intención de evitar la desprotección. Esto lo voy sacando de todo esto que hemos leído de los principios, del nudo, del alma de cada principio. Y quiero... ¿En qué punto estaríamos fallando para que el Lolos no esté completo? ¿Qué estaría faltando? Porque aquí estamos haciendo una aceptación y una crítica de lo que estamos viendo mal. Cada uno de los que integramos este panel hemos hecho una crítica enfática de lo que estamos viendo, que nos atacan, que nos... Entonces tenemos que dejar de quejarnos. ¿Cómo? Sí, tenemos que dejar de quejarnos. Porque la queja trae más queja. ¿Y cómo hacemos para dejar de quejarnos y no dejar nuestros principios? Eso es lo importante. Buscar la forma, convertirnos en docentes en el lenguaje que a ellos más le conviene. Necesitamos necesariamente primero saber quiénes somos nosotros y a qué hemos venido. Si yo le pregunto si quiero interactuar un poquito, si yo le pregunto, ¿te animás, Dani, a decirme? Si yo te pregunto quién sos, ¿te animás a decirme quién sos? ¿Quién sos? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Guillermo, ¿quién sos? Nadie. Eleonora, ¿quién sos? Sí. Bueno. ¿Quién? Un alma. Bien. Lo primero que somos es yo soy. Esa es la primera respuesta. Yo soy. Si no soy, después no puedo nada. Esa es la primera respuesta. Yo soy. Si alguien me hubiera contestado no sé, también es correcto, porque no sabemos quién somos. Entonces, yo soy. Esa es la primera respuesta. Voy a avanzar. Después le vamos a mandar todas estas ponencias por vía mail. Y les decía, esta es la primera vez que hablo de este tema en mi casa. Me parece más que importante, porque nadie es profeta en su tierra. Ahí estaba la pregunta. ¿Quién sois? Y voy a hablar en estos 2 minutos que me quedan, de mezquindad, desigualdad, falta de amor y carencia. Cada vez que nosotros hacemos algo con la falta de carencia, ¿de qué hablaron estos genios que están al lado mío? Los nocheros, ¿de qué hablaron hoy? ¿De qué hablaron? Hablaron del desamor, hablaron. ¿Hablaron de qué más? De la carencia. ¿De qué otra cosa hablaron? De la mezquindad. De la mezquindad.
¿Cómo puede ser que tengamos que describir toda esta nómina de derechos que tienen que cumplir los empleadores a esta altura del siglo? ¿Cómo puede ser que estemos definiendo cuestiones que ya deberíamos estar más que sabidos? ¿Por qué decimos que el derecho del trabajo es la cenicienta que siempre está corriendo de atrás los derechos para que se le reconozcan los derechos a los trabajadores? ¿Por qué? Porque hay mezquindad, hay miserabilidad en el otro. Entonces hay que salir a ser docentes. Hoy estuvo presente un empresario a la mañana que nosotros hemos tenido la oportunidad de entender que cuando llegamos nos vino a buscar para buscar su empresa, le dijimos que no, porque no atendemos empresa, y cuando dijo ponga el precio, le pusimos un precio muy alto y dijo venga. Pero esa persona, ese empresario, hoy no tiene ni un solo conflicto de trabajo en su empresa porque aceptó nuestras normas, y nuestras normas eran que aceptaran la docencia que íbamos a hacer con ellos para que comprendan que el trabajador es una persona que merece ser contemplada en su aspecto, en su humanidad y en todos los derechos. Esa docencia les invito a que hagamos, que dejemos de hablar desde la carencia, que dejemos de hablar de la mezquindad, que dejemos de quejarnos, que salgamos a convencer al otro y le hablemos en su término. ¿Cuál es el término de ellos? ¿Cuál es el término de los empleadores? Ese, la conveniencia. Le hablemos de conveniencia, porque si ellos supieran lo conveniente que es ser bueno y generoso y agradecido, vuelve todo multiplicado. Ese es el centro, ese es el epicentro que tenemos que buscar para poder llegar a que, porque lo que resiste, persiste. Lo que resiste, persiste. Cuando yo me resisto a algo, ese algo va a persistir. Entonces yo lo tengo que aceptar y ahí enfrentarlo. No quiere decir que voy a dejar de luchar. No quiere decir que voy a dejar de querer todo lo que todos los disertantes vienen a proponer acá. No, por el contrario, voy a tratar de hacerlo desde la aceptación. Sé que tengo un problema enfrente, sé que tengo un desafío, y ese desafío lo voy a dar hasta sus últimas consecuencias, pero no criticándolo, no. La crítica la tengo que hacer, obviamente, pero no en un enfrentamiento encarnizado, sino el amor vence, aplicando el amor. Los abogados tenemos que aprender a hablar de amor, tenemos que incorporar el amor, la pasión que tenemos por nuestra profesión, tenemos que aplicarla a la vida, tenemos que aplicarla a nuestra relación con el otro. Hablar de amor, no tengamos miedo de hablar de amor, no tengamos miedo de meterle amor a nuestra vida en todos los aspectos, porque el amor siempre vence, el amor siempre gana, el amor es el universo, Dios, en la forma que ustedes lo quieran contemplar y escuchar. Por eso, como dice Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Empecemos por nosotros, apliquemos el cambio a partir de la aceptación y sigamos dando la lucha, sigamos escribiendo estos temas, pero nos convirtamos en docentes del amor, para que a través del amor podamos transformar. Sí, yo sé que por ahí puedo parecer un loco, sí, yo sé que por ahí puedo parecer un no sé qué cosa, pero yo los quiero invitar a que le pongamos mucho amor a lo que hacemos. Así como amamos esta profesión, le pongamos mucho amor en todo lo que hagamos a partir de la profesión y a partir de nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestras relaciones, con todo. Apliquemos el amor y seamos nosotros el cambio que queremos ver en el mundo. Quiero dedicarle esta conferencia, esta ponencia a Caro Vega. Carito Vega, que hace un año y un poquito más decidió volver a la casa del padre, tenía 37 años, pero fue mi primera maestra en todo esto, que cuando yo estaba tan enfermo y tan mal, ella me dijo que vos tenés que ir, Dios te está dando la oportunidad,
El universo te genera la oportunidad. Tienes que llegar a esos corazones fríos que tienen los abogados. Tienes que llegar a comentarles estas cosas. No te retires de ahí, porque yo le decía, ¿qué puedo hacer? Vos tenés que usar esta herramienta. Vos hablás, vas por el país hablando. Comentales de todo esto. Ella me animó. Para vos, Carito, que estás en el cielo.